Bueno, muy buenas noches una vez más. Bienvenidos a todas las personas que nos acompañan. Hoy martes 12 de mayo del año 2020. Mi nombre es Alex Hoffman y estoy transmitiendo desde aquí en mi casa de Gilbert, Arizona. Y quiero darle una cordial bienvenida al doctor Rubén Treviño, médico cirujano, parte ahora del equipo de nuestra hermosa compañía Forever Living Products. Y quiero leer el currículum del doctor Rubén Treviño antes de darle el tiempo que hoy vamos a tener una presentación extraordinaria de nutrición, de salud, de la epigenética y, por supuesto, de los beneficios de los productos de Forever Living Products. El doctor Rubén Treviño es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene certificado por el Departamento de Educación Médica Continua por la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard para el estudio y tratamiento de la obesidad. Es miembro de The American Society of Bariatric Physicians, es miembro de la Sociedad Mexicana de Medicina Antiedad. Tiene diplomado en Nutrición Clínica y Bariatra por la Escuela de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, diplomado en Medicina Estética por la Facultad de Medicina de la Universidad de Monterrey, diplomado en Medicina de Longevidad por la Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en Monterrey, y el doctor Rubén Treviño tiene su práctica privada de hace más de 25 años en bariatría médica y medicina regenerativa en Monterrey, México. Muy buenas noches, doctor Rubén Treviño. Bienvenido a nuestro webinar del día de hoy. Muchísimas gracias, mi querido Alex Hoffman. Un placer, como siempre, estar conectados y estar unidos. Aunque estemos a distancia, estamos unidos. Y eso yo creo que ahorita es lo que tenemos que preservar. Tenemos que preservar la cultura y el bienestar, porque esa es la base fundamental para lo que estamos viviendo hoy por hoy. Bueno, este tema de la nutrición, a la gente que nos hace el hermoso favor de escucharnos, pues es muy amplio. Sin embargo, se traduce en tres cosas: completo bienestar físico, mental y social. Eso es lo que la Organización Mundial de la Salud define como salud. Es decir, salud no es la ausencia de la enfermedad, sino es el completo bienestar físico, mental y social. Cuando estos tres elementos confluyen, hacen un solo elemento que se llama salud. Yo creo que ahorita estamos viviendo una época, mi querido Alex, y la gente que nos escucha, como nunca en la historia. Es decir, hoy, dadas estas vicisitudes de la contingencia de salud que está viviendo el mundo entero, cosa que nuestras generaciones nunca lo habían visto. Probablemente se vieron allá por en el Renacimiento, etcétera, pero pues era otra historia. Pero en la época moderna nunca habíamos visto una situación así. Estamos viendo una situación que atañe la salud de todos y cada uno de los seres humanos. Este es el detalle. No respeta credos, no respeta nivel social, no respeta sexo. Es decir, estamos ante una vicisitud viral que nos está afectando. Tanto que nos está afectando que, bueno, no hemos podido viajar, cosa que es un placer, porque siempre estar en presencia es muy padre, pero fíjate la maravilla. Hoy, a diferencia de hace 50 años, 30, no hubiéramos tenido la oportunidad de estar presentes. Y hoy la tenemos, y eso es una maravilla, porque ahorita tenemos un foro de gente que, si la sumamos, lo que le decía a Alex Hoffman hace ratito, si sumamos la gente que se ha estado conectando en el último mes, pues ya sumamos una muy buena cantidad. ¿Qué significa esto? Significa inquietud, una inquietud de cultura, sin la necesidad de ser experto en el tema. No se pretende desde mi plataforma dar una conferencia estrictamente educativa a nivel químico, porque no es el caso. Pero lo que sí todo mundo, incluyéndome en primer orden, tenemos que aprender es que la historia cambió, nos guste o no.
por ejemplo, la cultura alimenticia, la cultura de la suplementación, una alimentación chatarra, como lo están viendo en su pantalla, versus una alimentación saludable, hoy por hoy es cuando más le estamos dando crédito. Porque antes pareciese ser que no le dábamos crédito. Y esto es normal, porque me acuerdo que algún maestro mío en la Facultad de Medicina dijo, mira, para que un paciente acuda a la consulta, mira, tener dos cosas, o que vea sangre o que tenga un dolor impresionante. De no ser así, esto va a pasar. Fíjate la maravilla. Un bicho, lo he dicho, de 10,000 pares de nucleótidos en su estructura molecular, porque déjame hablarte un poquito de un virus. Un virus es una estructura que no necesariamente es un ser vivo, porque lo único que tiene es material genético, es decir, tiene DNA o RNA, principalmente RNA. Y luego, este material genético está envuelto en una superficie de proteínas que se llama cápside. Y esta a su vez puede estar o no con una membrana. Es decir, un virus con membrana se dice que es un virus envuelto y un virus sin membrana es un virus desnudo. Los dos requieren de una célula para multiplicarse. Y aquí tienes en la pantalla, por ejemplo, los pares de nucleótidos, que es adenina, guanina, citosina y tiamina, es decir, nuestro DNA de todo ser vivo, y un virus tiene 10,000 pares de nucleótidos, una bacteria tiene 4,000. Imagínate que una planta tiene 125 millones y el ser humano tiene 3,000 millones de pares de nucleótidos. Este virus tiene que albergar a una célula, se junta a la membrana, puede ser un endosoma, después entra ahí al quite dos organelos, entre ellos los ribosomas y los lisosomas, y replica su material genético y se multiplica y se multiplica y se multiplica. Esa es la historia. Cuando hablamos de nutrición, estamos hablando de genética, nos guste o no. Antes no se sabía esto. Antes pensábamos que palo dado ni Dios lo quita, es decir, mi código genético. Y esto hasta cierto punto es cierto. Por ejemplo, genéticamente tú puedes ser blanco, moreno, alto, chaparro, con pelo rizado, con pelo liso, con ojos verdes, con ojos azules, whatever. Esto es una genética heredada de nuestro código, donde viene un espermatozoide con la mitad del código genético, es decir, 22 autosomas y uno sexual, y luego viene un óvulo con 22 y uno sexual. Se juntan y hacen una célula. Esa célula se divide en 2, después en 4, después en 8, después en 16, después en 32, después en 64, y es una mórula hasta que hace un ser humano. Hace todo. Hígado, riñones, cerebro, hueso, piel, músculo, sistema inmune, células sanguíneas, etc. Ese es el desarrollo de cualquier ser vivo. En los años recientes, afortunadamente, esta cultura de los marcadores ambientales dieron un vuelco a la cultura científica y le llamaron epigenética. Es decir, epi significa arriba. Por ejemplo, epigastrio, ¿ok? Está arriba de. La epigenética finalmente es el estudio de los mecanismos que regulan la expresión de nuestros genes. Tenemos 32,000 pares de genes en nuestro genoma. Si los extendiéramos, fíjate, si yo extendiera estas letritas, adenina, guanina, citosina y tiamina, 4, pero acomodadas de determinada manera. Adenina, guanina, citosina, tiamina, adenina, te hago a ti, o me hago a mí. Ese se llama código, ¿no? Es un código. Pero hay genes que pueden estar apagados y pueden ser prendidos. Estos genes pueden ser prendidos a favor de la enfermedad o en contra de la misma. Y a eso le llamamos epigenética. La pregunta es, ok, ya sabemos eso, ¿qué factores me hacen que yo prenda genes pro salud o pro enfermedad? Entonces es
un marcador ambiental, que pueden ser varios: estrés, contaminación, alimentación chatarra, sedentarismo, etcétera. Nutrientes, insecticidas, pesticidas. Todo esto es más contaminación ambiental a partir de cuestiones electromagnéticas. Todas nuestras células están estrictamente vivas. Es más, si nuestras células nos pudiesen hablar, nos gritarían: dame esto y quítame aquello, porque tienen un caldo. Todas nuestras células funcionan en un caldo bioquímico, no solamente bioquímico, sino también físico, químico y neurológico, es decir, pensamiento. Un pensamiento te puede cambiar tu estructura biológica celular. Si no, pregúntale a la gente, por ejemplo, con psoriasis, con vitiligo, con colitis, con gastritis nerviosa, con dermatitis. Dices tú, bueno, ¿cómo es posible que un pensamiento me haya cambiado mi piel, o mi colon, o la mucosa gástrica, o el pigmento, o la caída del cabello? ¿Cómo es posible? Porque todos interactuamos. Las células no están solas. Las células interactúan, todas con todas. Una frase que me aprendí es: nuestros sistemas no son parcelas. Así que yo tengo la parcela de la sandía, y tengo la de la piña, y tengo la de los brócoli, y tengo la de, no sé, betabel. Sí, evidentemente nuestros sistemas son especializados. Tenemos un sistema nervioso central, tenemos un sistema respiratorio, tenemos un sistema inmunológico, un sistema digestivo, endocrino. Sí, pero todos interactúan con todos. Por ejemplo, si tú te enfermas del hígado, la síntesis proteica cae. Por lo tanto, tu masa muscular va. Y por lo tanto, la coagulación sanguínea cae. La inmunología cae. Pregúntale a alguien que tenga cirrosis. Y todo esto entró en detrimento. Entró en detrimento, por ejemplo, los tiempos de coagulación cambian. Y si a ti te operan siendo un hombre o una mujer cirrótico, pues vas a tener tiempos de sangrado alargados y aguas, porque de repente sientes que la Virgen te habla. Entonces dices tú, bueno, ¿qué tiene que ver el hígado con esto? Pues tiene que ver todo con todo. Entonces, la maravilla de la naturaleza es evolución. Evolución. Fíjate que nuestras células están diseñadas para preservar la vida. Por eso sentimos dolor, por eso toses, por eso nos da fiebre, por eso estornudas, por eso tiemblas con el frío, por eso sudas con el calor. Porque todo es un yin-yang. Me das un nutriente, lo utilizo, agarro lo esencial, se lo aviento a mis células, las células lo optimizan, a nivel muy, muy submicroscópico llegan al DNA, que es la molécula de desoxirribonucleico, y entonces los genes se comienzan a expresar. ¿Por qué? Porque viene un marcador que tenía un receptor. Ese marcador tiene un receptor a nivel de membrana, esa membrana se sensibiliza, entra al citosol, al citoplasma, llega al núcleo, entra a los cromosomas, etc. Entonces se expresó, es decir, con esto aterrizándolo. Fíjate, doctor, que tengo padre y madre con obesidad. ¿Qué porcentaje tengo de yo tener obesidad? Depende de dónde vivas. ¿Tienes un código genético pro? Sí, sí lo tienes. Sin embargo, si a eso tú le juntas una alimentación chatarra, sedentarismo y estrés, vas, pero como caballo de molienda, mijito, derechito a que te dé. O diabetes, o hipertensión, o afecciones cardiovasculares, inclusive algunas enfermedades neurológicas como el Alzheimer, el déficit de atención, etc. Por muchos años nos platicaron de los 3 macronutrientes: proteínas, grasas e hidratos de carbono. Y luego vienen los oligoelementos que se llaman micronutrientes, como son las vitaminas y los minerales, el oxígeno. Entonces, esas estructuras moleculares han existido desde que el planeta existe. De hecho, los virus existieron antes que nosotros, para que mejor me entiendas.
antes que el ser humano. Ya había virus, hay muchos. El ser humano se comenzó a gestar en esta evolución gracias a su nutrición. Por ejemplo, el ser humano proporcionalmente hablando tiene el cerebro de aproximadamente 1,5 kilos de peso versus lo que pesa el promedio de un ser humano, que es entre 70 y 80 kilos en un adulto. Dices tú, sí, nomás que un elefante, su cerebro pesa 7.5 kilos, o sí, pero proporcionalmente a lo que pesa el elefante está chiquito. Sí, porque el elefante pesa 1 tonelada. Entonces, un mamífero como nosotros tenemos un sistema nervioso central altamente desarrollado, impresionantemente desarrollado, que todos los días tiene que consumir energía. Todos y cada uno de los minutos tiene que consumir energía y tiene que consumir oxígeno. Si le falta la energía o le falta el oxígeno, sufre. Cualquiera. Lo que pasa es que no discernimos en los nutrientes porque nuestra capacidad biológica celular no determina si te estás comiendo una proteína de alto poder biológico o una de bajo poder biológico. Tampoco determina si te estás comiendo un hidrato de carbono refinado o uno con fibra y natural. O sea, es decir, un polisacárido o un monosacárido o un disacárido. Pues eso no lo sabes. Simplemente te lo comes. Pero nuestras células sí lo saben. Estas sí lo saben. Porque ellas dicen, a mí me das buen oxígeno. Por ejemplo, 21% de oxígeno a nivel del mar y me siento con más energía. Me recupero más rápido. Me enfermo menos. Curioso. Oye, fíjate que me fui a comer alimentación chatarra. No sé, cosas con ácidos grasos trans, como los aceites vegetales hidrogenados, un montón de harina, un montón de gluten. Y ¿qué estará pasando, doctor? Estoy engordando, pero aparte me siento débil, cansado, fatigado y deprimido, ansioso, mortificado. ¿Por qué? Porque químicamente tu cuerpo está tergiversado. Te pongo un ejemplo. El complejo B, que dicho sea de paso, el aloe vera es riquísimo en el complejo B. Es una vitamina soluble en agua, que el aloe vera es una de las plantas a nivel mundial que más tiene complejo B. El complejo B típicamente se puede agotar en el verano, en el ser humano, pero no se expresa rápidamente. Fíjate que para que tú tengas una deficiencia de vitamina B o de complejo, para que se exprese clínicamente, francamente, tienen que pasar más de 200 días. Antes tienes síntomas vagos. Doctor, me siento débil. Doctor, me duele la cabeza frecuentemente. Doctor, no me puedo concentrar. Doctor, tengo insomnio. Doctor, fíjate que me enfermo cada rato de enfermedades infectocontagiosas como gripa o infección urinaria o otitis o X. Y a lo mejor no nos dimos cuenta que a las células les faltó la comidita. Eso es todo. Eso es todo. Nos acostumbraron después de la Segunda Guerra Mundial a comer mucho. Nos dijeron que habíamos que comer demasiado para ser sanos, cosa que no es cierto. De hecho, hay una frase en medicina de longevidad que se dice: subnutrición en cantidad produce longevidad. Es decir, come menos y camina el doble y vas a vivir más. Y no solamente más, sino más sano. Porque ahorita estamos viviendo la longevidad más amplia que ha tenido el ser humano. Sí, estamos bordando casi los 80 años de expectativa de vida. Y dices tú, bueno, ¿y en 1950 cuál era la expectativa de vida? Pues bueno, menor. Pero en parte, ¿por qué? Porque gran parte de la comunidad infantil cuando nacía se moría. Porque muy poca gente tenía acceso a una clínica para tener un trabajo de parto y finalmente ayudar o asistir a la mujer en esta labor de el alumbramiento, ¿no? Y una gran cantidad en los 40, en los 30, pues tenían un nacimiento en casa. Y entonces la mortalidad en ese momento era mucha. Entonces por eso también la longevidad era corta, pero se conocía menos la obesidad, por mucho, se conocía menos las enfermedades neurológicas como el Alzheimer, la demencia senil,
Entonces la gente de antaño decía, ¿de qué murió el abuelo? De viejo, por natural, por naturaleza. Entonces, ¿cómo poder ayudar a nuestros genes? Esta pantalla que me está poniendo Alex Hoffman dice, ok, señales ambientales. ¿Cuáles son? Evidentemente, número 1, la nutrición. 2, ¿dónde vivo? ¿Vivo en un lugar contaminado o en un lugar libre de contaminación? ¿Vivo en un lugar rico en oxígeno o bajo en el mismo versus más contaminación? ¿Soy sedentario o estoy activo o soy atleta? ¿Respeto mis horarios? ¿Me suplemento? Créanmelo, subráyenlo, señores. La suplementación es cultura, por el amor de Dios. Esto ya cambió, ya cambió. Ahorita la obesidad está, tú vete a una primaria, ya hablaremos de eso en este mes, y dices tú, bueno, ¿qué porcentaje de niños tienen un porcentaje arriba de 35% de grasa? Pues arriba del 35%, ¿sí? Y si juntas el sobrepeso con la obesidad, estamos hablando de arriba del 70%. Entonces estamos hablando de algo extraordinariamente delicado, porque, bueno, este síndrome pues causa muchas broncas a nivel salud. Es por eso que, por ejemplo, esta revista, el JAMA, el Journal American Medical Association, dice, bueno, hemos concluido que hay que suplementarnos. Y claro, lo que sucede que en la academia médica, a la cual yo le debo donde estoy, y no estoy hablando mal, como tampoco estoy hablando mal de la industria farmacéutica, evidentemente vivimos de eso, y gracias a la industria farmacéutica, estamos donde estamos en la longevidad, sí, pero sin dejar a un lado la industria del bienestar, del wellness, ¿ok? Que hoy, en los últimos 30 años, se ha posicionado cada vez más fuerte a nivel mundial. Esto es a nivel mundial. Esto no es privativo de Estados Unidos, no es privativo de Latinoamérica o de Asia, no, de Europa, no, es mundial. Y lo dije en algún congreso cuando estuvimos en Phoenix, cuando estuvimos en Los Ángeles, les dije, bueno, fíjate que a nivel estadística, la gente más culta, la gente de un mayor poder económico, es la gente que evidentemente más se suplementa. Y es una razón, cultura, cultura. Cuando nos falta información, y ese es mi papel con Forever, Forever es una empresa de carácter mundial, de primer mundo, una empresa cuya manufactura de productos es extraordinaria, con lineamientos farmacéuticos en cuanto a manufactura se refiere, de suplementos alimenticios. No es una industria farmacéutica, evidentemente. Es por eso que les digo, cuando tú tengas una enfermedad, pues acude con tu médico. Así tiene que ser, así tiene que ser. Pero si el médico está enterado, si el médico está enterado, hoy sabemos que la nutrición, bueno, por ejemplo, hubo un ensayo de un doctor que se me está olvidando el nombre, pero él es egresado de Harvard, en donde un tumor neurológico que se llama glioblastoma multiforme, un tumor agresivo frecuente, que el tratamiento oncológico típico pues, puede ser quirúrgico o puede ser quimio o radio, hay expertos al tema, dijo, ¿qué te parece si aparte de esas alternativas terapéuticas que están establecidas en los anales bibliográficos de la medicina, evidentemente, si aparte les cambio la nutrición? Y lo hizo. Por ejemplo, les bajó importantemente el consumo de azúcar refinado, les aumentó el consumo de grasa poliinsaturada, sobre todo el ácido docosahexaenoico, que es el DHA, que ustedes lo tienen, lo tenemos en Forever. Ponte a ver el suplemento que tenemos de el Arctic Sea y te vas a dar cuenta que en la etiqueta le lees, dice DHA. Bueno, le aumentó el DHA y las remisiones fueron extraordinarias. Le dimos de comer a la neurona. La neurona, la unidad funcional del sistema nervioso central. La neurona es altamente sensible, pero altamente sensible
a cualquier cosa, al pensamiento, a la luz, a la oscuridad, a la nutrición, etc. En base a eso comenzaron a revolucionar algunos datos. ¿Es importante la suplementación? Sí. Y dicen, bueno, doctor, ¿y si yo como todos los días bien sano? Cosa que no es el prototipo a nivel mundial, porque evidentemente el día a día nos obliga a comer rápido y la alimentación rápida, es decir, la manufacturada rápida, el éxito de McDonald's. Entonces ya no se cocina como en antaño, con leña, no se cocina en barro, no se cocina de un huerto familiar, lo que estás viendo en pantalla. Hoy se cocina lo del lado izquierdo y es práctica. De hecho, hasta puede llegar a ser barata porque se dicen por 50 centavos más de dólar te sirvo el doble de papas fritas. Y dices tú, pues venga, pues venga. El que tú sacies el apetito, fíjate muy bien, el que tú sacies el hambre no significa que te nutriste. No, saciaste tu apetito porque son neuroquímico, es neuroquímico, tiene que ver con la elasticidad del estómago, tiene que ver con algunas proteínas, tiene que ver con algunas enzimas, con algunos neurotransmisores, como la leptina, etc. Entonces, no, eso no significa me nutrí, no, significa comí, que es bien distinto. Evidencias, por ejemplo, si tú eres un hombre o mujer activo, ¿tienes menos depresión? Sí. Esto es una evidencia. ¿Te enfermas menos? Sí. ¿Por qué? Bueno, aparte que no engordas, o engordas menos. Pues porque estás teniendo elementos químicos en tu cuerpo que favorecen este estado. Versus, soy sedentario, me albergan pensamientos negativos, pensamientos de fracaso, pensamientos que deprimen lo que hoy está de moda, nuestro sistema inmunológico. Por eso, cuidado con lo que piensas, porque se hace realidad. Fíjate, el consciente de nuestro sistema nervioso central tiene 40 impulsos, 40,000 impulsos por segundo. El subconsciente tiene 40 millones. O 40,000, perdóname, 40,000. Entonces, de 40 a 40,000. 40 consciente, 40,000 inconsciente por segundo. Por eso, cuidado con lo que piensas. Porque fíjate, un pensamiento negativo, aunque tú no quieras, te aumenta la frecuencia cardíaca. Te hace vasoconstricción. Disminuye la irrigación del tubo digestivo. Deprime el sistema inmunológico. Evidentemente lo deprime. Me acuerdo cuando estábamos estudiando medicina, que cursamos con farmacología. Estudiar farmacología es como estudiar un idioma. Está altamente complicado. Entonces el estrés estaba todo lo que da. Y me acuerdo dos amigos míos, dos de ellos radican en los Estados Unidos, uno de ellos como médicos, uno de ellos le dio una gastritis impresionante que vomitó sangre, se llama hematemesis. Al otro le dio una infección urinaria impresionante. Yo adelgacé 7 kilos y era estrés, 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 lo que estamos viendo en pantalla. Entonces comenzamos a ver a nivel cultural la relajación. Esto no es nuevo. Esto es tan antiguo que desde los egipcios la practicaban, los mayas, las culturas religiosas, ¿sí? El budismo, etcétera, el cristianismo, es relajación, respiración profunda y rítmica. Ahí incluían el ayuno, que ya les hablaré de esto, que tiene que ver con otra cosa, que el ayuno tiene que ver con la cetosis o cuerpos cetónicos, en donde el beta-hidroxibutirato juega un papel impresionante para el sistema nervioso central. Es la principal comida. No por nada, la leche materna es el alimento de mayor contenido de beta-hidroxibutirato. Eso ya lo practicaremos cuando hablemos de otros temas. Entonces, si se fijas,
un ambiente estresado, un ambiente negativo, un te odio versus un te quiero, qué bien estoy, la meditación, soy absoluto, soy autosuficiente, estoy a gusto, me siento muy bien, soy triunfador, voy para arriba, lo juntas. Así que con nutrición le doy elementos bioquímicos a mi cuerpo, le doy antioxidantes, como el ácido ascórbico, que es la vitamina C, le doy ácidos grasos poliinsaturados omega 3, como el EPA y el DHA, le doy complejos vitamínicos, como es el complejo B, que el aloe vera lo tiene bueno, tiene vitamina B1, que es la tiamina, tiene vitamina B3, que es el ácido nicotínico, tiene vitamina B6, que es la piridoxina, tiene vitamina B12, que es la cianocobalamina, entre otras. Aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales, que son los que forman las proteínas. Entonces, no por nada el aloe se posiciona en el ambiente cultural de manera milenaria. Y no es porque, fíjate que esta planta son puras mentiras, porque no. Ve su estructura química. Vitamina A en forma de proretinol, porque la vitamina A de origen animal es el retinol, propiamente dicho, y la vitamina A de origen vegetal, que es el caso, pues son betacarotenos. Listo, bueno, tiene A, soluble en grasa. Y luego viene otra vitamina, pero soluble en agua, que es la vitamina B. Una vitamina soluble en agua se preserva más en nuestro cuerpo. Y una vitamina soluble en agua, digo, en grasa, dura más. El ser humano no le es posible sintetizar las vitaminas, porque si no dejaran de ser vitaminas. Por eso la vitamina D, la D, que se forma en la piel gracias al colesterol y a los rayos ultravioleta, pues en todo caso no es ninguna vitamina, en todo caso es como una hormona esteroidea, porque viene del colesterol, al igual que las hormonas sexuales, como los estrógenos, como la progesterona, como la testosterona. No solo eso, tiene ácido ascórbico, otra vitamina soluble en agua, tocoferoles, que es lo que compone la estructura bioquímica de la vitamina E, antioxidante soluble en grasa extraordinario. Por eso es un cardioprotector por excelencia. Y luego tiene oligoelementos, magnesio. El magnesio es un mineral que interviene en no menos de 300 reacciones químicas porque actúa como coenzima. De hecho, el complejo B también, porque el complejo B actúa en la manufactura de procesos coenzimáticos. Por ejemplo, la tiamina, que es la B1, cuando se le mete fósforo, hace pirifosfato de tiamina o cocarboxilasa. Y dices, bueno, ya está mure, que se oye bien raro, ¿en qué funciona? Pues en el metabolismo celular, en energía, en la producción de ATP, en la producción de creatina, ¿sí? Cualquier alimento procesado arriba de 40 y tantos grados trastoca la estructura bioquímica del complejo B. El magnesio, igual, mineral, que coadyuva en la función cardíaca, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, digestión, intercambio de iones a nivel celular, etc. Sodio, potasio. Si yo trabajo el potasio, 2 miliequivalentes y caes en hipocalemia, te trastoco el corazón. De hecho, si excesa la pérdida de potasio, por ejemplo, diarrea y vómito profuso en un niño o en un anciano, aguas, porque caes en hipocalemia y caes en paro cardíaco en diástole. Sístole, diástole, sístole, diástole. Sístole, contracción, diástole, relajación. ¡Pum! Cuando se relajó, ya no se contrajo. Paro cardíaco. Y así el calcio, el mineral más abundante del cuerpo, al igual que el fósforo, aminoácidos, los ladrillos de las proteínas. Esta estructura bioquímica de la aloe vera le da la etiqueta de un producto que tiene que ver con muchas cosas. Evidentemente se usó como analgésico, como un reparador de tejidos, de membranas, entre ellas, por ejemplo,
tegumentos, como la piel. Por eso se unta en la piel para la resequedad, para las estrías, para la flexibilidad de la piel. Tiene que ver con el sistema inmunológico, tiene que ver con la reparación biológica celular. Entonces tiene que ver con un montón de datos que la célula simplemente lo que hizo fue agarrar una planta, porque ahí está la base de todo, ¿eh? La industria no existía, señores. Somos producto de la naturaleza. Punto. A ver, dime tú si en la época ya de los neandertales y todo, decían, mira, después de aquel árbol está en un súper, déjame ir a comprar mi despensa. Pues no, señores, tenías que ser recolector o cazador. Punto. Bríncale. Si quieres comer. Y luego, ¿qué comías? Ahí comenzó la evolución. ¿Sí? Ahí comienza la evolución. Por ejemplo, el Homo habilis pasa a ser Homo sapiens. ¿Gracias a qué? A su nutrición. ¿Qué cambió? La grasa y las proteínas. Entonces, su sistema nervioso central les crece un 30% y entonces se hacen inteligentes. Al hacerse inteligentes, hicieron armas. Lanzas, cosas para cortar. Y después inventaron el fuego. Y entonces comenzaron a desdoblar los almidones, etc. Y entonces su panza, de ser como gorila, pasó a ser más chiquita. Por ejemplo, como primates que somos, el ser humano es el cerebro más grandote, mucho más grande que el de un gorila, mucho más grande que el de un chimpancé, y por eso de alguna manera somos los que somos. ¿Sí? Bueno, la tesis, todo tiene que ver con química, todo. Por ejemplo, comí alcohol y me emborraché. ¿Por qué? Por química. Comí azúcar refinado y engordé. ¿Por qué? Por química. Tiene que ver con la insulina. Tiene que ver con la insulina, tiene que ver con la resistencia periférica a la misma, tiene que ver con el cortisol, por aquello del estrés. Todo se va hilando. Todo, todo, todo. Por eso, los que me hacen el favor de escucharme, por favor, vamos volteando a la suplementación. A mí no me des crédito. Date chance. Suplementate y te vas a dar cuenta. Estos que me están poniendo Alex Hoffman en la pantalla, estos pilares del envejecimiento, como es el estrés oxidativo, la oxidación, los excesos de insulina que tienen que ver con el consumo de azúcares refinados altos, el exceso de glucosa en sangre, la hidrocortisona que tiene que ver con el estrés cotidiano, la depresión de hormonas esteroideas, por ejemplo, las hormonas sexuales o la hormona de crecimiento, etcétera. La hormona de crecimiento no es esteroidea, pero bueno, visto, bueno, arrastra y es cuando entonces el envejecimiento nos asalta. Porque ya la historia cambió, ¿eh? Antes decían 60 años o más eres una persona de la tercera edad, eso ya cambió. No, porque esas son estadísticas de 1940. Hoy la Organización Mundial de la Salud me acaban de mandar un comunicado en donde dice, no señor, 60 años eres adulto joven. Y pues para muestra un botón, bueno, buenas tardes. Pero pues muchos, ahí véanle en la farándula, no sé, Jennifer López, Salma Hayek, dices tú, bueno, ya quisiera su cuerpo para un fin de semana. ¿Sí? Entonces, esto ya cambió, señores. Pero desgraciadamente estamos viviendo más, pero estamos llegando con enfermedades crónico-degenerativas y esto se debe a factores. Uno, que es lo que les comencé a hablar, epigenética, es decir, factores ambientales. Estrés, contaminación chatarra, alimento chatarra, contaminación ambiental, radiación electromagnética, etc. Pero no podemos sustraernos de eso. A ver, me voy a quitar el celular. Parece ser que cuando salimos de la casa sin celular andas desnudo, porque te sientes indefenso. Cosa que hace 40 años ni en cuenta. Pero ahorita, si no traes un celular, bueno, si no estás conectado. Es más, gracias a eso estamos hablando ahorita. Entonces, eso es una evidencia, punto. ¿Qué hago para protegerme
ante esa evidencia. Es decir, si voy a la guerra, pues, ¿cómo me protejo? Con un chaleco antibalas, con una buena carabina, con unas buenas botas, con unos buenos para comer, un buen avión, claro. Porque si te vas así nomás como Dios te trajo al mundo, pues te van a matar, hijito. Pues te van a matar. Acá es lo mismo, acá es lo mismo. Por eso, reitero, cultura alimenticia, directamente proporcional a longevidad saludable, no longevidad cronológica. Bueno, que van de la mano, longevidad saludable. ¿Cómo llegué a los 80 años? Con Alzheimer, con demencia senil, con obesidad, con artrosis, o llegué valiéndome por mí mismo. Es decir, me baño, voy al baño y como sin ayuda. Yo me valgo por sí mismo. Al final del cuenta, la apoptosis celular se va a expresar y tenemos una expectativa de vida marcada a nivel genético. Pero a nivel genético, que tiene que ver con los telómeros, por aquella de las partes finales de los cromosomas, que se van acortando cada vez que una célula se replica, pues tenemos una expectativa del ser humano arriba de 100 años. Por ejemplo, un caballo tiene 20 años, un perro tiene 15 o 16. El ser humano tiene muchos, pero bueno, somos un mamífero, Homo sapiens, que yo creo que por lo mismo le estamos metiendo una joda al cuerpo, pero que Dios nos guarde la hora. Pero se defiende y se defiende y se defiende. Un animalito, tú acércale una carne echada a perder y te dice, ahí te ves. Primero la huele, si no huele rico, ahí nos vimos. Nosotros no. Nos comemos algo que nos cayó de la patada hace un mes y lo repetimos. Por aquello de que hoy no me va a caer mal, pues te estás dando cuenta, hijito. Pero entonces así somos. Entonces, tenemos la fortuna de estar sentados y parados en una empresa que tiene que ver con el bienestar. Esto es una corriente mundial, una corriente que tiene que ir de la mano con la industria farmacéutica, tiene que ir de la mano con el ejercicio, tiene que ir de la mano con la cuestión neurológica por aquello del estrés. Y cuando tú metes todo esto a una licuadora, evidentemente te va a ir mejor. Esto es una evidencia. El que no me quiera creer, que se cale. Punto. Esa frase que tengo yo en medicina. Ante la evidencia, ríndete. Ríndete. ¿A qué ven ahí? Brad Pitt tiene 60 años. Y lo ves y dices tú, las mujeres dicen pues a sus órdenes y buenas tardes. ¿A qué horas vas por el pan? Y tiene 60. Dime cuándo viste un artista mexicano en la época del oro, en la época del cine mexicano de oro, Pedro Infante parecía que tenía 60 y tenía 30 y tantos. Muere a los 40 y tantos. Entonces, cambió. Esta evolución cambió, pero arrastró otras cosas. Arrastró un detrimento de nuestra cultura alimenticia y entonces los científicos a nivel mundial vienen, por ejemplo, Forever, el equipo de científicos que tiene tras bambalinas, que son los que manufacturan, los que diseñan, los que nos dedicamos a eso, pues, y dicen, bueno, vamos a meter ese suplemento y ese suplemento y ese suplemento. Pero el acceso tiene que ser cada vez mayor porque cuando te ves, te sientes. Es decir, si yo te veo bien y te veo alegre, feliz, contento, con la iluminación en tus ojos, caminando básicamente, evidentemente es porque estás bien. Este greens que ya hablaremos a detalle, de la espinaca maravillosa, bueno, el aloe vera, el té verde, que es el té que tú sabes que tiene que ver con la camellia sinensis, magnesio, brócoli con crucíferos, que son, tú sabes que un brócoli, los crucíferos tienen que ver por aquello de las células anaplásicas, es decir, células de cáncer, como el ajo, como los ácidos grasos, como el bajo consumo de azúcar. Entonces, todo es caldito, es un caldito, un caldito. No se hagan expertos, pero sí cultívense, porque yo creo que se vale, porque es muy fácil hablar a lo menso y decir es que yo lo leí en una revista
de la farándula. No, mi amigo. Hay que voltear a la cultura de la bibliografía estrictamente apoyada a nivel científico, a nivel universitario. Lo que les estoy diciendo, todo está apoyado a nivel científico, todo está apoyado a nivel de una cultura médica y de nutrición. Los médicos de las nuevas generaciones cada vez le apuntan más a este binomio perfecto. Industria farmacéutica y todo lo que está alrededor de ella, toda la cuestión hospitalaria, cuestiones quirúrgicas, intervencionismo cardiológico, neurológico, que es una maravilla, pero aparte te apoyo con un aspecto de bienestar nutrimental y por eso la industria de la suplementación se posiciona en el mercado mundial. Forever, una de ellas, de las más importantes del mundo. Mi querido Alex, si hay preguntas. Muchísimas gracias, doctor Rubén Treviño. Extraordinario webinar como siempre.